Hola, muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Parlamento Ciudadano, un espacio de libre expresión social. Saludo con mucho gusto a nuestro productor Raúl Eslava, un joven muy profesional, y doy la más cordial bienvenida este día a Manuel Martínez Garrigós, Pepe Mejía, gracias. José Mejía, mejor conocido como Pepe, y a Cándido Parra, licenciados. Vamos a tener una mesa de análisis respecto de un tema interesante, en virtud de que el tiempo es acotado y el tema es amplio. Vamos a realizar una dinámica en la que voy a formular una pregunta y cada uno de ustedes va a tener 2 minutos para responderla, y aquí ya tengo el cronómetro listo. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Vamos a comenzar de izquierda a derecha y después vamos a invertir los roles, si están de acuerdo, ¿vale? Bueno, comenzamos. El tema sería Cuauhtémoc Blanco, democracia o transparencia, Manuel. Democracia o negocio, perdón. Bueno, yo hace algunos meses, o más bien fui el primero, di una entrevista al periódico Universal, a su portal, que por cierto es uno de los más vistos, donde aseveré, y hoy lo confirmo ante tu auditorio, que detrás de Cuauhtémoc Blanco había un contrato. Y yo lo constaté porque cuando estuvimos apoyando ese proyecto y cuando tuve la oportunidad de coordinar la estrategia y el grupo y el cuarto de guerra, pues ahí me di cuenta que se hacía referencia constante al tema del contrato. Y bueno, pues un contrato, de acuerdo a su definición ontológica, pues es eminentemente una prestación de servicios. Una prestación de servicios es un negocio. Luego entonces yo desde ese momento dije que a mí no me constaba como tal el documento, pero que las inferencias que se hacían hacia el interior del cuarto de estrategia, lo que comentaba el personal que lo rodea, el propio José Manuel Sanz, para ponerle nombre y apellido, y algunos compañeros de los medios de comunicación locales que estaban llevando la estrategia, era en torno al tema del contrato. Entonces, para contestar tu pregunta de manera puntual y sin tanto rodeo, es un negocio. Un acuerdo de voluntades entre particulares. Muchas gracias, Manuel. José, Cuauhtémoc Blanco, democracia o negocio. Pues mira, aquí lo más importante es más que democracia o negocio. Yo creo que fueron muchas negociaciones internas en la parte política. Y bueno, Manuel ya tomó el tema el punto de negociación. Básicamente es un negocio, porque esto, más que una cuestión de democracia, se hicieron negociaciones muy internas, muy profundas, y para mí también es un negocio, ¿no? O sea, claramente visto y acordado, porque el señor no es ni un político, ni lo tomó la democracia. Fueron negociaciones muy fuertes. Hoy en día están los resultados y por eso Cuernavaca está como está, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Licenciado Cándido. Buenos días. Democracia o negocio. Gracias a ti y a tu auditorio por escucharnos. Yo en realidad plantearía las cosas desde 2 circunstancias. La primera, antes de que Cuauhtémoc Blanco fuese candidato a presidente municipal de Cuernavaca. En ese momento me parece que sucedieron muchas cosas, no porque me consten, sino porque es lo que se ha manejado en los medios, lo que se maneja en los cafés, se maneja en todos lados, condiciones como el contrato que señalaba Manuel, situaciones como el apoyo que tuvo en su oportunidad de las respectivas autoridades, en fin, esa es una vertiente. Y la otra es el momento en que se lleva a cabo la elección del 2015. En ese momento no podemos tampoco faltarle a la sociedad, porque la sociedad votó y de una u de otra manera eligieron a Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo llegó Cuauhtémoc Blanco a ser candidato? Hay muchas especulaciones. Legalmente no le han podido probar nada y bueno, nos sujetamos únicamente a los rumores. Lo cierto es que Cuauhtémoc Blanco gana la elección por el voto de la ciudadanía. Luego entonces me parece más que es democracia que un negocio. Ok, respetable la opinión. La segunda pregunta sería: la deficiencia de los servicios públicos municipales en Cuernavaca, que son muchísimos, estamos hablando de agua, de pavimentación, semáforos descompuestos. ¿Consideras, Pepe, que es
¿Negligencia o falta de presupuesto? Yo creo que es falta de capacidad, falta de muy buenos asesores y falta de una coordinación técnica a través de vinculaciones transversales, porque yo siempre he dicho que hoy existen líderes de membrete entre cámaras, colegios, asociaciones. El pueblo hoy está agraviado, y no nada más en la parte de infraestructura, en la parte de seguridad, en la parte de capacitación. Pero ¿dónde están nuestros líderes? Ni el presidente municipal, ni colegios, ni el gobernador. Hoy existe una vinculación entre los 3 sectores o 4 que son cámaras y colegios. No hay una coordinación técnica y una definición para bajar recursos que requiere Morelos o que requiere en este caso Cuernavaca. Yo le mando un saludo cordial a todos los asesores de Cuauhtémoc, pero esto no es una federación mexicana de fútbol. Esto es política social, política de gestión y política de cultura. Pero si ellos no están capacitados, mejor que se hagan a un lado, y todavía tienen ese descaro de poderse proyectar para gobernador o para otro tipo de estructuras políticas. Yo creo que primero tienen que estudiar, caminar, saber hablar, leer, entender a la ciudadanía para tener un beneficio común al ciudadano. Muchas gracias, Pepe. Manuel, ¿la deficiencia es negligencia o es falta de presupuesto? No, primero puntualizar, es una frase que lo que está viciado de origen es lo más importante. Y de origen es negocio, después es democrático. Eso sí, el presidente municipal menos votado de la historia, ¿no? Sacó 38,000 votos. Para poner un ejemplo de una elección intermedia, cuando nosotros ganamos la presidencia municipal de Cuernavaca, sacamos 69,000 votos. Es decir, no tienen una legitimidad democrática. En cuanto a lo segundo, totalmente ineficacia, totalmente inoperancia, totalmente abulia, totalmente falta de una presencia de un presidente municipal eficaz y eficiente que dicte un rumbo de una política pública. Lo que tiene que ver con los servicios municipales, nunca había visto yo a Cuernavaca tan triste, tan sucia, tan abandonada. Y bueno, por ahí se dice, ¿no?, la famosísima deuda. Ahí puntualizar algunas cuestiones. Hace 9 años que yo dejé la presidencia municipal de Cuernavaca. 9 largos años. Cuando yo goberné Cuernavaca tenía 980 el primer año, 980 millones de presupuesto. El segundo año 990. Hoy hay 1,600 millones de pesos en la presidencia municipal de Cuernavaca. Por los 600 millones de pesos que contrajimos de deuda pública para inversión, donde ahí están las obras, el distribuidor vial de Emiliano Zapata, que logró resolver el principal nodo de tráfico vehicular, el Parque Tlaltenango, que fue una obra que nos pidió la ciudadanía, la repavimentación con concreto hidráulico, cambio de drenaje de red hidráulica en la avenida Morelos, la remodelación de lo que hoy es el Parque Ecológico Acapatzingo, que era el recinto ferial y era un elefante blanco porque solo se utilizaba 15 o 20 días de los 365, el inmueble más importante que consta y que obra en el patrimonio del Ayuntamiento de Cuernavaca, y luego más de 40 obras de embellecimiento donde rescatamos parques como el Parque Reforma, como la ciclopista, en fin, una gran cantidad de obras públicas y sociales que ahí están, que se ven y que sí se está pagando, pero que son beneficios tangibles de la ciudadanía. Por la deuda de los 600 millones de pesos se pagan 6 o 7 millones de pesos de un presupuesto donde tienes casi 150 millones de pesos al mes. Es decir, hay recursos, se pudiera hacer mucho por los servicios municipales, y yo cuando vi la administración pública de Morales Barut pensé que no podía haber un peor presidente municipal del que había, porque poner pretextos, pues eso sobra. Pues me dejaron deuda, no puedo, no hay, ¿cómo le hago? Tengo que pagar. Lo que no nos dicen es que cuando yo goberné tenía 19 millones de pesos de nómina. Cuando llegó Morales Barut se subió a 40. Hoy está en casi 60 millones de pesos la nómina. Por eso hoy tenemos una ciudad tan abandonada, por eso hoy tenemos servicios públicos municipales, para contestarte de manera muy puntual, deficientes. Y no lo digo yo, lo dice la gente. Es la peor administración pública municipal que hemos tenido en la historia de Cuernavaca.
Luego entonces es el presidente municipal menos votado con la peor presidencia municipal. Yo no sé de dónde puede pensar, como bien lo dice mi querido amigo Pepe, que puede aspirar a ser gobernador. Ok, gracias Manuel, pues ya tenemos la opinión de dos personas que piensan que es falta de buena voluntad política y de dejarse asesorar. Cándido, ¿qué piensas? ¿Negligencia o falta de presupuesto? A mí me parece definitivamente que es negligencia. Como bien lo decía Manuel, presupuesto existe. Y aun si no hubiese lo suficiente, quienes hemos deambulado por este camino, tenemos una máxima que la tenemos no tan solo bien aprendida, bien ejercitada. Cuando los recursos económicos escasean, tenemos que usar la imaginación. Y aquí no tan solo no se hace un uso adecuado de los recursos, la imaginación no existe. Y eso es lo que mantiene a la ciudad de Cuernavaca con un detrimento en todos sus servicios municipales, con una falta incluso en muchos lugares de ellos. Yo vivo en la parte norte de Cuernavaca, en donde pues la basura no pasa nunca, ¿verdad? En cualquier momento van y abren una cepa ahí, quién sabe para qué, y al final la vuelven a tapar sin ningún sentido. Bueno, eso es falta de conocimiento, falta de creatividad, falta de muchas cosas, menos de presupuesto. Porque para mí, repito, la falta de dinero no es obstáculo para llevar a cabo las actividades que al gobierno le corresponden. Y como decía Manuel, ni siquiera es motivo de pretexto. Si no servimos y no sabemos hacer las cosas, lo decente es renunciar. Muchas gracias, Cándido. Siguiente pregunta. ¿Consideran que Cuauhtémoc Blanco es digno de la confianza de algún partido político, de algún equipo de campaña, tomando en cuenta que es una persona voluble y que en cualquier momento rompe acuerdos, como lo hizo con Yáñez y con PSD? Pero más allá de eso, ¿es digno de la confianza de la ciudadanía en el supuesto de que quisiera ser candidato a gobernador para el 2018? Bueno, yo creo que ese discurso de que es ciudadano y no político, pues ya se le acabó. Porque además los independientes, que desde mi punto de vista, pues es un esquema similar al independiente, pues están agotados. Prueba de su agotamiento es la ineficacia con la que ha gobernado él y otros más, ¿no? En el contexto nacional. Yo creo que es una persona, no creo, me consta, que no decide, ¿no? Es decir, que ni siquiera tiene la capacidad para sostener un acuerdo, porque ni siquiera sabe hacer un acuerdo. ¿Quién sería su director técnico políticamente hablando? No, Sáenz es el que decide todo. Es decir, ellos traspolaron al ejercicio político lo que hacían en el fútbol. Y en el fútbol entiendo que los jugadores nunca hacen una negociación de ningún tipo. Por eso tienen representantes, que al final son intermediarios y que al final, con todo respeto, y espero que no suene esto peyorativo, son coyotes. Es decir, por representar el talento de un jugador de fútbol, que en este caso, la verdad, yo sé que es ídolo y que lo quieren y todo, pero bueno, ni siquiera pudo triunfar en Europa. Es decir, hay muchos mexicanos con muchísimo más talento en el fútbol que él. Pero bueno, al final lo que me quiero centrar es que no sabe negociar, no sabe lo que es un acuerdo político, no se sienta a la mesa a hacer un acuerdo político. Él lo que hace es lo que le dice a José Manuel Sáenz. Luego entonces, por eso, no sabe que en política la palabra cuenta, no sabe que en el ejercicio de la administración pública es muy importante sostener los acuerdos que uno tiene, pues, con los diferentes sectores. Y para concretar mi respuesta, pues por supuesto que se van a mover donde el contrato sea mejor. Ese es mi punto de vista. Por eso es que ha dado este tipo de bandazos. Por eso un día lo vemos en el PSD, hace una alianza muy cercana con los Yáñez, coyunturalmente hace una alianza con un equipo de estructura que en Cuernavaca nosotros hicimos desde hace muchos años, después rompe con nosotros, luego rompe con los Yáñez, luego se ve en su ridícula, perdón que lo diga así, huelga de hambre, se ve muy cerca de Morena, después de eso se acerca mucho al obispo y luego remata en el PES, ¿no? Que todos sabemos que tiene una cercanía muy importante, pues, con el partido en el gobierno. Entonces lo que él hace es dar bandazos. ¿Por qué? Porque él no hace los acuerdos. Él ni siquiera tiene la capacidad para discernir
qué le conviene y qué no le conviene. Es tan limitado, con todo respeto, que requiere una figura, en este caso, de nombre José Manuel Sanz, que es quien le dice, es decir, es el titiritero del títere, cómo se tiene que mover, qué tiene que decir y qué tiene que hacer. Y por cierto, con esto acabo, José Manuel Sanz lo trata muy mal, José Manuel Sanz, en corto, a mí me decía: Manuel, es que es inculto, no sabe escribir, no sabe leer, con trabajos acabó primaria. José Manuel Sanz le da un trato de segunda o de tercera y sabe que ejerce una influencia muy importante, y sabe que si lo que conviene a los intereses económicos y personales de este sujeto, que si lo tiene que llevar a otro partido, lo va a llevar porque es lo que le conviene a este personaje. Muchas gracias, Manuel. Pepe, ¿es digno de confianza o no? Pues mira, yo sustento mucho las palabras de Manuel, que efectivamente no serán en esos procesos neto y titino, una gente que se deja operar, manejar, y todos sus discursos ni siquiera sabe declarar. Entonces yo creo que hoy Cuauhtémoc Blanco es una personalidad que más que un bien le va a hacer un mal a la ciudadanía, y lo que nosotros debemos de cubrir es a la ciudadanía, porque ciudadano Cuauhtémoc Blanco, para empezar, ni es morelense, ni tiene las estructuras de Morelos ni de Cuernavaca. Realmente Cuauhtémoc viene a operar una función que le dictan y que le ordenan, y yo creo que para mí Cuauhtémoc Blanco hoy, como en el anterior programa dije, tache rotundo, y que la ciudadanía debe de tener ya ese despertar de la conciencia que existe para ser votado, porque imagínese cómo está Cuernavaca, imagínese Morelos, ya es una desgracia en una actividad política, económica y social y cultural, porque este amigo lo único que sabe hacer es dar patadas, pero dar patadas al abandono, dar patadas a la falta de economía, y como decía el licenciado Cándido Parra, es importante definir, pero ¿cómo va a definir si no tiene ni una preparación, ni una cultura, ni una estrategia? Hoy yo siempre he dicho que la política ya es de oxidación. Debemos de entrar ya gente con nivel de preparación y estrategias, vinculaciones federales e internacionales para hacer una sociedad integral para el bien común de Cuernavaca. Pero definitivamente no dejan entrar a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Manuel Martínez Garrigós fue muy joven, tuvo inexperiencias, fue dañado por terceras personas, y creo que él hoy, a su nivel de preparación, terminando un doctorado, pudiera ser parte importante también en el Estado, y que no porque mate un perro le van a decir mataperros. Es importante que la ciudadanía ya despierte y veamos a la juventud ahora con experiencia, a una cara vieja como su servidor, pero con imagen nueva en la política, que si unimos juventud con estrategia, podemos hacer un bien común para Cuernavaca. Pero Cuauhtémoc ni une, ni hace nada, pues. Es difícil explicar. Para mí Cuauhtémoc Blanco es un cero a la izquierda para Cuernavaca. Muchas gracias, Pepe, por tu opinión. Cándido, ¿qué opinas? ¿Es digno de confianza o no es digno de confianza? Principalmente del pueblo, ¿no? Eso iba yo a decir. Eventualmente, si en este momento tuviese que emitir mi voto y uno de los candidatos fuera Cuauhtémoc Blanco, por supuesto que no iría con él. Ese es mi sentir personal. Por el otro lado, y respecto de la ciudadanía, se lo vamos a preguntar el día de la elección. Y yo confío en que, como lo acaba de decir mi querido amigo Pepe, la ciudadanía ya se dio cuenta de qué está sucediendo y también sabe reconocer cuando se ha equivocado. Es cierto que independientemente de todo, como lo dije desde un principio, Cuauhtémoc Blanco es producto de una elección llevada a cabo por la ciudadanía, que para mí merece todo mi respeto porque es un derecho que ejerció. Pero la ciudadanía creo que ya se dio cuenta que, como en muchas otras cosas y en todas las circunstancias, nos podemos equivocar. Y me parece que en esas circunstancias no le auguro cosas buenas al señor Cuauhtémoc Blanco, porque no creo que la ciudadanía volviera a depositar su confianza en él partiendo de la tesis que planteaba yo desde un principio. Eso es lo que creo y eso es lo que va a pasar además.
Por otro lado, creo que la actividad que se está desarrollando por gentes ahora, como Manuel, como Pepe, como tantos otros liderazgos que existen, están abonando a que la ciudadanía se dé cuenta de todas esas circunstancias y que finalmente el día de la elección, en el 18, vaya con otro pensamiento, vaya con otra aspiración y vaya a apoyar a personas que verdaderamente merezcan que depositen en ella su confianza. Muchas gracias, candidato. Pues qué interesante. La conclusión personal que saco de lo que ya comentaron ustedes es de que pues sí hubo democracia porque la mayoría votó por él, quizá en un bajo porcentaje muy distinto al que sacaste tú cuando fuiste presidente municipal, pero que deviene de un negocio, como bien decía Manuel, un acuerdo de voluntades entre particulares. Y al efecto quisiera preguntarles si consideran si sería legalmente procedente su registro como candidato a gobernador de Morelos para la próxima elección, si nos enfocamos a la cuestión de la residencia. ¿Por qué? Vemos que recientemente se aprobaron más años, ¿no?, a la Constitución para cumplir con ese requisito, pero no sé si esa constancia de residencia que le sirvió en el proceso pasado tenga vigencia ahorita y qué papel jugaría el INPEPAC y la FEPADE para revisar esa residencia nueva. ¿Qué opinas, Manuel? Bueno, primero agradecerle mucho a Pepe el comentario. Una cosa es el ser y otra es el deber ser del derecho. Y además cuando son cuestiones electorales, bueno, todo el ejercicio del derecho y la propia justicia tiene una alta dosis de política, de intereses, pero más cuando hablamos del tema electoral. Primera, coincido plenamente con Cándido, ganó democráticamente, legítimamente, que no legalmente, ¿no? Porque él no cumplía con los requisitos de residencia ni de ciudadanía para ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca. El derecho es a petición de parte, nadie lo impugnó. El único partido que lo impugnó fue el Partido de la Revolución Democrática y curiosamente lo impugnó tarde, ¿no? Esto lo pongo entre comillas, curiosamente. ¿Había prescrito el derecho? No, había prescrito el tiempo. Es decir, cuando el INPEPAC y el órgano electoral emite su resolución y su sentencia, no se mete al fondo del asunto. ¿Y era cosa juzgada? No era cosa juzgada, sino que tú tienes un término, en el caso del derecho electoral son 48 horas para impugnar lo que tú creas que no está pegado o ajustado a la legalidad. Y ese término feneció, es decir, además por pocos minutos, que es por eso lo pongo entre comillas, es raro. Y el único partido que lo impugnó es el PRD. Luego entonces nunca se ha analizado de fondo el tema de su residencia. Ahora, la residencia, y hay tesis, hay jurisprudencia al respecto, y además la teoría lo dice así, y los propios códigos de la materia, me refiero a los códigos civiles de todos los estados, incluyendo el de la Ciudad de México. La residencia uno la tiene no donde duerme, sino donde es productivo, es decir, donde te pagan, donde trabajas, donde pagas impuestos. Al pagarte hay una retención natural que genera impuestos. Y bueno, si no mal recuerdo, otra violación al Estatuto de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no?, cuando se arrancó la campaña que después ganó democráticamente, como bien lo apunta Cándido, él jugó en el equipo Puebla la final de Copa, si no mal recuerdo, en el estadio de la Universidad de Puebla contra las Chivas del Guadalajara. Y si nos vamos a los 10 años de donde trabajó, es público y notorio que nunca trabajó en Cuernavaca. Suponiendo, sin conceder que no es así, y ahorita voy a puntualizar por qué, que él en la casa del doctor Yáñez, que fue regidor conmigo, hubiera vivido, hubiera dormido, eso no le hubiera dado la posibilidad de contar con residencia o ciudadanía en el municipio de Cuernavaca, toda vez que su último trabajo fue en Puebla, y si nos vamos más atrás fue en la Ciudad de México, y si nos vamos más atrás fue en Irapuato, y si nos vamos más atrás fue en Veracruz, y si nos vamos más atrás fue en Valladolid, España. Luego entonces no cuenta él con ese requisito indispensable para poder ser candidato a gobernador, y no contó para ser candidato a presidente municipal. Rápidamente, el juicio político. El juicio político, que lo han manejado como un triunfo de bombo y platillo, es una suspensión. Está suspendido. Es una suspensión, y yo leí la suspensión, ¿no?, una suspensión muy rara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que yo confío
pero que es de 2 páginas y solo se basa en la apreciación del buen derecho. Es decir, no entra a analizar de ninguna manera el fondo. Y hay una cosa muy importante en la denuncia que también conocí de juicio político. Ahí el doctor Yáñez dice que ese contrato es apócrifo, que él es el dueño del inmueble de Coyotepec, en el norte de la ciudad, que nunca vivió Cuauhtémoc Blanco en ese inmueble. Y esto ya obra en un expediente de la FEPADE. Es decir, no solamente en el tema del juicio político, que se tendrá que resolver en algún momento, quién sabe cuándo, y que estoy casi seguro que va a perder. A mí me pidieron la opinión. Yo soy un conocedor por mi tema de los juicios políticos y los juicios de formación de causa. Y yo le dije, la única forma que tiene posibilidades de que le dé una suspensión es que alegue una violación a su derecho humano del debido proceso. Si la ley de responsabilidad de los servidores públicos del Estado de Morelos dice 15 días, y ahí el famoso debate entre, es decir, si le podían dar derecho a audiencia el primer día o el día número 15, yo le dije, denle 30. ¿Pero por qué 30, Manuel? Porque la ley de responsabilidad de los servidores públicos a nivel federal dice que 30. Es más, denle 60. Nunca va a poder demostrar él que vivió 5 años en Cuernavaca. Y su credencial para votar del contrato que él presentó de la casa de los Yáñez, lo cual es una burla porque no podían vivir ahí todos juntos, porque además Roberto cuando se registra para regidor también vivía en esa casa, y el doctor Yáñez cuando se registra para regidor en el PSD, cuando fue regidor conmigo, también vivía en esa casa. Cuauhtémoc Blanco también vivía en esa casa. Es que era como el edificio Victoria en los 70. Y ahí les va. Y también Sanz, que dicen que quiere ser candidato, y que a mí en algún momento me lo dijo, que tenía aspiraciones, y el propio Juan José Rece también vivía ahí. Entonces imagínense, esa casa, digo, yo con no sé. Esposas Sí, exactamente. Entonces ahí también vivía. Entonces, si eso lo hubiera acreditado, ahí es muy claro que el doctor Yáñez dice que no. Ahora, la FEPADE ya pidió la orden. Está erradicada, ojo, en los juzgados de distrito, me parece que es el 3 o el 4, yo lo he leído en los medios de comunicación, ¿no? Para que se otorgue la orden. Pero él, y eso también yo sé algo y lo he estudiado, él cometió el delito de alteración del padrón electoral, que es muy sencillo. El tipo penal es cuando tú por un interés personal mueves tu domicilio electoral a otra ciudad. Entonces, eso también se tendrá que definir y que se tendrá que decidir. Es muy aventurado que cualquier partido político lo pueda postular a algún cargo, sí, porque todos lo van a impugnar. Esta vez no se la van a perdonar, y yo no veo, independientemente de la reforma, que ahí le puede operar la retroactividad. Una ley nunca puede ser retroactiva más que en tu beneficio, nunca en tu perjuicio, y en este caso le operaría la retroactividad. Él no cuenta ni con la residencia ni con la ciudadanía, como estaba la ley anteriormente para ser candidato a gobernador, y todos los partidos políticos lo van a impugnar en esta ocasión. Ya se pasó un poquito, Manuel, van a tener un poquito más de tiempo, pero está muy interesante, a mí me quedó muy claro y abonó mucho, se ve que sabe de la materia, y definitivamente, pues, Yáñez ya no le va a prestar el domicilio. Si tuviera que ratificarlo, queda más que claro que ya no. En un proceso nuevo también considero que igual y se actualizaría el delito si es que falsea declaración. ¿Qué opinas? ¿Será legalmente procedente, Pepe? Mira, ya lo dijo Manuel, tanto técnicamente, administrativamente y jurídicamente. A mí lo único que me queda por decir es, en Morelos, cuando se maneje realmente el derecho, va a ser diferente, porque hoy se sigue trabajando con el hecho, formas, costumbres, mañas y atribuciones que no le corresponden hoy a Cuauhtémoc Blanco. Cuando realmente la ciudadanía, vuelvo a repetir, despierte que no es un candidato sólido a través de su estructura, ni profesional, ni deportiva, ni cultural. Veamos gente sana, competitiva y con niveles de estrategia para sacar a Morelos. Para mí, Cuauhtémoc Blanco, vuelvo a repetir, ya lleva 5 taches y yo creo que no va a tener mi tache en la votación porque es un cuate que nos está haciendo daño y que vaya a hacer daño a la Ciudad de México, a su Tepito querido. Mira que yo crecí por allá, pero son cuates que nos están haciendo mal a la sociedad. Gracias, muchas gracias, Pepe. Cándido, ¿qué opinas? ¿Es legalmente procedente su registro? Estamos hablando a futuro, desde luego, ¿no? Y mira, déjame otra vez plantear desde 2 vertientes. La primera, el registro lo lleva a cabo las autoridades y las instancias electorales correspondientes.
algo que en este momento en el estado de Morelos vivimos, y lo digo sin temor a equivocarme, es la ruptura del Estado de Derecho, que no es otra cosa, para no andarnos dando de vueltas, que es el juramento, es la protesta que cada funcionario desde el más ínfimo nivel hasta el más alto lleva a cabo cuando asume el cargo, y que es respetar la ley, cumplirla y hacerla cumplir. En Morelos eso está muy alejado de ser una realidad en todos los niveles y en todas las autoridades que participan. Yo espero que esto se enderece de aquí al 18, de tal suerte que el día que se lleguen a hacer los registros, la autoridad electoral correspondiente analice debidamente la documentación de cada uno de los candidatos que vayan a inscribirse. Si eso se hace adecuadamente, no tendremos mayores problemas. Pero si seguimos con la inercia que traemos, pues tendremos que llegar a lo que dice Manuel, a las impugnaciones y a recurrirlos y hacer de esto una situación legal electoral para ver qué sucede. Muchas gracias. Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan honrado con su presencia. Son ciudadanos muy reconocidos por su participación en la vida democrática de Morelos. A mí me gustó muchísimo el programa y la conclusión que saco es de que pues ha habido más autogoles que goles. Sí. Son bienvenidos aquí en su casa cuando gusten. Gracias. Sí. Y fue un placer compartir con el auditorio, contigo, con Cándido, con el buen Pepe, grandes amigos. Y estamos listos y a la orden. Muchas gracias, que no sea la única, por favor. Gracias, amigo, y hay que comprometer, rápidamente a Gabriel. Hoy fuimos críticos. Hay que hacer un programa de propuestas, claro. De propuestas, de ideas, de estructuras, de definiciones, para que no nos vea la gente que somos conflictivos o negativos. No. Es una excelente propuesta. Y le exigimos a Gabriel una propuesta realmente de cómo queremos ver a Morelos en sus niveles, en las experiencias de cada uno, y sacar adelante esto. Claro que sí, les voy a tomar la palabra, porque el objetivo de este programa es fomentar la participación ciudadana. Más que ciudadanizar a los políticos, está más difícil. Politicemos a los ciudadanos. Pues ahora sí me despido, nos vemos el próximo lunes y recuerden que conquisten sus luchas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.